Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de las entrevistas en donde tratamos de profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. En esta oportunidad, hace 7 años que se cerró la frontera Colombia-Venezuela, dos pueblos hermanos, unidos por la historia, unidos por también las condiciones geopolíticas, geográficas, dos pueblos hermanos. Desafortunadamente se dieron las condiciones para esa ruptura política, más los pueblos continúan hermanados. Son dos realidades completamente diferentes. Bien, ahora se reabren las fronteras, se retoman las relaciones, se inicia incluso dos procesos de negociación, uno en Caracas, donde la insurgencia del ELN y el Estado colombiano negocian un acuerdo de paz, y en México Petro apalanca y es clave en un proceso de negociación entre la oposición y el gobierno venezolano. Ahí tenemos unas condiciones claves que vamos a tratar de profundizar en el día de hoy y para eso agradecemos de manera especial que nos haya aceptado la invitación Wilfredo Cañizares. Él es defensor de derechos humanos y coordina la Fundación Progresar, desde donde se han emitido importantes informes sobre lo que acontece y lo que ocurre en la frontera, en esa conflictividad, en esa frontera convulsa. Bien, Wilfredo, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Alfonso. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Bien, vamos a iniciar un poco de historia. ¿Qué sucedió para que se cerrara la frontera? ¿Qué pasó en el país? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué disparó esa disputa entre dos pueblos hermanos que dio con el cierre tal vez más largo que ha tenido la frontera? Bueno, lo primero que hay que decir es que todas esas decisiones que se tomaron en su momento fueron decisiones equivocadas, muchas justificadas. En el 2015, en Norte de Santander, vivíamos una coyuntura muy especial de un ascenso de las dinámicas de violencia y de la presencia de grupos ilegales que, por supuesto, de tiempo atrás, al 2015, venían avanzando hacia la zona fronteriza. Conjugaban ahí distintas expresiones de la criminalidad organizada, el narcotráfico transnacional, tratando de abrirse camino para utilizar de manera ilegal el territorio venezolano para sus negocios de la droga, de la cocaína, pero también había presencia del paramilitarismo en sus distintas expresiones, como grupos sucesores de lo que ocurrió con las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2005, y por supuesto la presencia histórica de la guerrilla que también avanzaba a lo largo de la frontera colombiana con Venezuela. Entonces ahí se conjugó un momento muy difícil de una violencia elevada, permanentemente ocurrían asesinatos, masacres, extorsiones, secuestros, desplazamientos, un contrabando a todo nivel de lo que distintas modalidades que hemos encontrado en nuestras investigaciones, de lo que hemos denominado el gran contrabando, el contrabando de hormigueo, en fin, todas estas dinámicas de ilegalidad y criminalidad se encontraron en un momento de explosión en donde decisiones del gobierno venezolano inicialmente de poder generar algunas medidas de control a lo largo de la frontera, especialmente de la frontera con Cúcuta y el área metropolitana, que fueron el detonante a lo que más adelante fue el rompimiento definitivo de relaciones. Pero por supuesto, no quiero extenderme tanto, pero por supuesto el fondo de todo esto, que es un poco lo que me interesa plantear, es la conjugación de distintos fenómenos de ilegalidad, de criminalidad y de distintos intereses ilegales alrededor de lo que generaba en ese momento la frontera con Venezuela. Bien, Wilfredo, ¿cuál fue el papel de Estados Unidos? Sabemos que Estados Unidos ha tenido bloqueada y ha avanzado en todo el bloqueo de la economía venezolana. ¿Cómo incide eso en el gobierno colombiano y en las relaciones con Venezuela? ¿Cómo lo analizas? Bueno, el papel de Estados Unidos acá siempre ha jugado, bueno, primero en Colombia juega un papel preponderante en el marco del conflicto armado. En todo lo que ha sido la estrategia de lucha contra insurgente desde la década del 60 con la doctrina de la seguridad nacional, que fue una doctrina impulsada, diseñada, impulsada y puesta en marcha con el apoyo, sobre todo el aparato
militar estadounidense. En el tema con Venezuela, desde la llegada de la Revolución Bolivariana, los Estados Unidos siempre han visto la frontera como una plataforma, una cabeza de playa a todo lo que han significado los planes de antes del 2015 y todo lo que ha venido ocurriendo después del 2015. Nosotros lo que hemos dicho es que aquí había un interés del establecimiento de las élites colombianas, de la oligarquía financiera y militar, la extrema derecha ligada a los Estados Unidos por desestabilizar la frontera. Nosotros lo que hemos dicho es que a quienes le interesaba mayormente generar un caos en la frontera para poder cumplir los planes desestabilizadores de agresión militar, sobre todo permanentemente hacia Venezuela, era esa élite que gobernaba Colombia, incluido el gobierno Santos, por supuesto, a esa extrema derecha colombiana, pero principalmente a los intereses de Estados Unidos. Hay un pasaje que recuerdo escuchándote de que en ese entonces era el vicepresidente Santos, diciendo un poco desparpajado su comentario, y es, después ya tenemos listas las empresas que harán la recuperación de Venezuela una vez se haga una invasión. Eso preocupante porque pasa por encima de la Constitución que ordena unas relaciones fraternas con los países vecinos. Y también el tema de permitir en el mismo territorio colombiano el ingreso de mercenarios para atacar permanentemente también al hermano país de Venezuela. Entonces creo que ahí eso se combina con lo que ahora tú decías de el aumento de la criminalidad, porque termina siendo un punto de cruce entre criminalidad, entre estrategias de desestabilización y entre todo el negocio de la droga, ¿no? Así es, así es, así es. Aquí se juntaron los grandes intereses del empresariado colombiano, de sectores de la clase política del establecimiento, con los intereses de Estados Unidos de agredir y de derrocar a un gobierno elegido democráticamente en Venezuela. Se juntaron y fue un escenario ideal para todos estos sectores retardatarios en Colombia, porque encontraron al aliado, creían que iban a cumplir su sueño de ser aliados incondicionales de los Estados Unidos. Estos sectores retardatarios de Colombia siempre han soñado con eso, con que los Estados Unidos los tengan como sus grandes aliados y los consientan desde todo punto de vista. Y se la jugaron toda, hicieron todo tipo de locuras, muchas no salieron, muchas fueron descubiertas y expuestas públicamente, pero de manera permanente a partir del 2015 era constante las distintas estrategias que trataron de utilizar con tal de agredir. Y por supuesto detrás, todos estos sectores empresariales, viendo en el mercado venezolano, en el petróleo venezolano, en el oro venezolano, los grandes negocios, porque eso era lo que había detrás de todo este empresariado colombiano. El extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en las entrevistas que se le hicieron al entonces jefe de informática, lo dijo muy claro. La idea es, a través del narcotráfico, desestabilizar la hermana República de Venezuela, y también lo dijo en su momento, las investigaciones avanzaron, no sabemos en qué quedaron, después de que se extingue el DAS, de incluso perpetrar atentados contra el entonces presidente Hugo Chávez. Bien, en uno de los informes que Progresar presentó, se habló y se hizo público el tema del cruce de la frontera del que se autodeclara presidente Guaidó. Estamos ahí advirtiendo, y supongo que aún hoy, de esas relaciones entre sectores de poder y el narcotráfico, entre grupos de narcotráfico. Sí, lo que reflejó ese acuerdo que hizo aparentemente, lo que se dice es que lo hizo un sector de la oposición venezolana golpista, incluido Guaidó, con el grupo narcoparamilitar de los Rastrojos, fue eso, fue que es posible que
ellos estaban dispuestos, mejor dicho, a llegar a donde tuvieran que llegar. Lo que no se ha dicho es que detrás de ese acuerdo también estaba el gobierno Duque, porque todo el operativo para el traslado, para recibir al señor Guaidó en territorio colombiano, fue puesto en marcha por Presidencia de la República y por los organismos de inteligencia colombianos. Nosotros, después de denunciar públicamente todo lo que ocurrió con ese cruce ilegal que hizo el señor Guaidó con apoyo del grupo paramilitar, narcoparamilitar de los Rastrojos, todo nos dedicamos a seguirle la pista de quiénes estaban detrás de eso. Y a través de las acciones jurídicas que la Constitución colombiana nos permite, comenzamos a pedir información. Y ahí lo que demuestra es que en últimas fue la Presidencia de la República, además porque hasta el tapete rojo que le tendieron al señor Guaidó en el corregimiento de Agua Clara, que queda a 3 kilómetros de la frontera con Venezuela, por donde los narcoparamilitares, los rastrojos, lo recibieron en territorio venezolano al otro lado del río Guaramito, y lo cruzaron y lo trajeron hasta Agua Clara, era la Presidencia de la República. El helicóptero fue el helicóptero que lo recogió ahí, fue de la Presidencia de la República. El corregimiento de Agua Clara es un corregimiento que queda a 35 minutos de Cúcuta, pero Duque dispuso de un helicóptero. Y la gente que aparece ahí recibiéndolo sobre el puente del río Guaramito son agentes de seguridad de Presidencia. Entonces, es indudable que aquí fue una cosa orquestada, montada, y fue un acuerdo. Luego, con el tiempo, se pudo verificar y hacer público que eso fue un acuerdo con los jefes en ese momento del grupo narcoparamilitar de los Rastrojos. Criminalidad y Estado, una articulación para poder desestabilizar el país Venezuela, el país vecino. Bien, hay otro tema allí también circulando y es la situación humanitaria. Todo esto implica un golpe a la situación económica de las personas, de las personas del común, de ambos lados. Una situación humanitaria compleja que termina siendo también utilizada para seguir atacando al país, a Venezuela. El tema, por ejemplo, del puente, las ayudas humanitarias, etcétera. Lo que implicó incluso, que también ustedes lo relacionan muy bien, que la criminalidad y los actos delictivos subiesen en esos 7 años, aumentaran por los cruces ilegales, trata de personas, etcétera. Eso, ¿cómo lo leen ustedes? Y ya para ir pasando a la apertura de la frontera, esa era la situación. En realidad, lo que sirvió el cierre de la frontera fue para el aumento de la situación, de la crisis humanitaria y de la criminalidad. ¿Es así? Sí, la estrategia era una estrategia muy potente, muy integral, que llevaba, por ejemplo, llevó a Estados Unidos a ir tomando medidas de restricción y luego de bloqueo abierto al gobierno venezolano, en donde hubo un momento en donde no tenían ninguna posibilidad de adquirir absolutamente nada en el escenario internacional. La economía venezolana, aún hoy en día, a pesar de todo el tema de la crisis humanitaria y el bloqueo por 7 años de los Estados Unidos, es una economía muy potente, mucho más potente que la economía colombiana, y el nivel de ingresos del venezolano promedio es mucho más potente que Colombia. Y Venezuela es un país muy dependiente del tema del petróleo y el tema de las importaciones. Entonces, el bloqueo al acceso a incluso producto de canasta familiar fue creando las condiciones políticas y económicas para la crisis migratoria. No sé si ustedes recuerdan que de manera permanente, no había semana en ese periodo, del 2015 para acá, como hasta el 2016-17, 2 años, que no había semana, que no apareciera un personaje de cualquier importancia en el puente internacional Simón Bolívar, asusando la salida de los venezolanos. Santos, su ministra, que después escribió un libro hablando, perdonen ustedes, pendejadas, cuando ella se paraba ahí, la señora Holguín se paraba en el puente a asusar a los venezolanos, a decirle que se vinieran para acá, que aquí esto era el paraíso y que allá era el infierno. Los señores de la OEA y Naciones Unidas, los gringos, los europeos, todos
pasaron por ahí, porque eso hacía parte de la estrategia. Por supuesto que crearon una crisis económica producto del bloqueo y producto también de decisiones erradas del gobierno en Venezuela que llevó a una crisis. Pero eso también tuvo un elemento importante de impulsarla y de azuzarla. Y eso generó lo que vivimos después, una crisis humanitaria de enormes dimensiones. Incluía millones de colombianos que aún hoy en día el Estado colombiano no sabe cuántos han retornado. Porque nunca hemos sabido, Alfonso, cuántos colombianos finalmente terminaron viviendo en Venezuela producto de las distintas oleadas, principalmente violentas en Colombia, y también producto de crisis económicas coyunturales que mucha gente vio y sigue viendo a Venezuela como una oportunidad para construir su proyecto de vida. Entonces, todo esto generó una crisis de enormes dimensiones y llevó a un elemento que para nosotros ha sido crucial en esa estrategia de caotizar la frontera. Y fue permitir que diversas estructuras criminales y grupos armados organizados controlaran la frontera. Hubo algún momento, por ahí en el año 2018, tal vez 19, en donde nosotros logramos georreferenciar alrededor de 20 estructuras armadas ilegales que controlaban la frontera. Había incluso partes de la frontera, 7 kilómetros, por ejemplo, entre el municipio de Pedro María Ureña, frontera con los barrios de Cúcuta, El Escobar, Nuevo Escobar y Ocono, con San Antonio del Táchira, que hace frontera con el corregimiento con Villa del Rosario. Son 7 kilómetros en donde habían 4 grupos ilegales controlando esos 7 kilómetros de frontera. Entonces, todo esto generó una dinámica de violencia, un ascenso de los crímenes, sobre todo de homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones. Se reactivaron las redes de trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, los desplazamientos en los territorios donde llegaban la población venezolana a asentarse. Todos estos fenómenos de violaciones a derechos humanos no tiene antecedentes, que aún hoy en día al Estado colombiano no le interesa, sobre todo al gobierno anterior, no tenía el más mínimo interés de que se hiciera público. Usted sabe bien la cantidad de dinero que Duque logró recoger en sus 4 años de gobierno. Nosotros los obligamos a ellos a través de una acción jurídica que nos dijeran cuánta plata habían recibido año por año. Alrededor de 5.200 millones de dólares recibió el gobierno Duque en los 4 años, supuestamente de apoyo a la crisis migratoria venezolana. Y en el último año de gobierno recibió alrededor de 1.450 millones de dólares. Entonces ellos crearon unas condiciones para azuzar la crisis migratoria de manera importante, pero también convirtieron a la migración y a la crisis migratoria en un gran negocio. Un negocio, la crisis humanitaria como un gran negocio, nefasto. Y en esa noche oscura y larga noche oscura llega una luz, posiblemente, y es la reapertura, el anuncio de la reapertura de la frontera, que de hecho ya está nuevamente restablecidas las relaciones. ¿Qué lectura haces allí? ¿Qué perspectivas ves en esa reapertura y qué tanto se puede avanzar en una propuesta de recomponer las relaciones de manera sostenida y sostenible y que las dos economías se vean beneficiadas? Bueno, lo primero que hay que decir es que la victoria del progresismo en Colombia marca un rompimiento definitivo en toda la dinámica política y social en el país. Y el discurso del nuevo gobierno es un discurso totalmente distinto que va en contravía de lo que no solamente hizo Duque. Aquí algunas personas se dedican solo a hablar del gobierno Duque y no hablan de lo que también hizo Santos en sus 8 años de gobierno. Entonces, en estos gobiernos de derecha, incluido el del señor Santos, el discurso del progresismo es un discurso totalmente adverso, teniendo en cuenta de que lo que se plantea es el relacionamiento con el pleno derecho de la autonomía, soberanía política, económica, cultural de los países, de avanzar en un relacionamiento más integral con los vecinos, de priorizar el relacionamiento latinoamericano, en fin, y de respetar, sobre todo respetar a los gobiernos elegidos democráticamente. Entonces, ese discurso de odio, de esa estrategia de ideologizar las relaciones internacionales o exteriores de Colombia se cae. Entonces, eso permite y el posicionamiento
El presidente Petro tiene un interés especial por la frontera. Aquí mucha gente, a veces en algunos espacios de conferencias y de diálogos e incluso debates, preguntan por qué. Nosotros no sabemos por qué el presidente Petro tiene un interés tan especial en norte de Santander y en la frontera con Venezuela, pero él tiene efectivamente un interés especial y su planteamiento inicial fue de apertura total. Eso se ha puesto en marcha. Ha sido más difícil, lo digo como un ciudadano y como defensor de derechos humanos. Aquí se mantuvo, a pesar de que no cruzaba una persona por el puente, aquí se mantuvo toda esa, y se multiplicó la burocracia, sobre todo en el gobierno Duque, de todas estas instituciones de Migración Colombia, de la DIAN, de la Policía de Carreteras. Eso estaban por montones, a pesar de que nadie cruzaba por el puente. Entonces, aquí lo que quiero señalar, Alfonso, es que primero todo ese proceso está en marcha. Ha sido bastante lento, teniendo en cuenta de que ocurrió algo también que no se esperaba, y era un gran interés económico de muchos sectores de Venezuela y de Colombia y de otros países por participar de ese proceso de apertura. Nosotros lo que hemos dicho, y con esto quiero, para no extenderme, es que el proceso de apertura de relaciones totales con Venezuela, que debe incluir la apertura total de la frontera, debe ir mucho más allá de los negocios. Y los dos gobiernos, especialmente nuestro gobierno, el gobierno colombiano, debe avanzar en recuperar los territorios fronterizos de manos de la criminalidad que aún hoy continúa. La criminalidad no ha bajado su accionar, no ha cambiado absolutamente nada, porque los grupos ilegales y la criminalidad organizada ahí siguen operando. Ahí. Y lo que hemos dicho es que ese proceso de criminalidad, de violencia, mucha histórica de décadas en algunos territorios fronterizos, debe ser parte de un plan integral, ojalá binacional, pero principalmente le estamos exigiendo al gobierno colombiano que avance y que esta posibilidad del restablecimiento de relaciones y apertura a la frontera con Venezuela tiene que ser una oportunidad para los habitantes de frontera poder encontrar unos caminos distintos a la ilegalidad y al abandono institucional, que es lo que hemos sufrido toda la vida. Sí, de hecho, se anuncia la industrialización de la zona de frontera y creo que lo que estás advirtiendo es clave. Es decir, allí se debe hacer unas inversiones específicas, claro, en beneficio de la población, pero también en la lógica pues, del desarrollo económico binacional. En términos de las organizaciones sociales, populares, ¿cuáles han sido, primero, los beneficios y segundo, las agendas que han puesto allí como exigencias a los dos países en este nuevo momento? En realidad, llevamos muy poco tiempo del gobierno Petro, creo que hay unos avances importantes, pero también hay tensiones. Entonces, ¿cuáles serían como en perspectiva lo que se espera y la agenda que ponen desde las organizaciones sociales para que se desarrolle en ese franja fronteriza? Mire, Alfonso, nosotros en estos últimos 2 meses, sobre todo desde la Fundación Progresar, con otros aliados, nos hemos propuesto convocar a las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de la frontera, que desarrollan su trabajo social, comunitario, campesino y de derechos humanos a lo largo de la frontera. Y en estos últimos 2 meses hemos convocado alrededor de 350 organizaciones en la idea de desarrollar unos diálogos para escuchar a la gente. A nosotros nunca nos han escuchado. Nosotros somos habitantes de frontera. La vida nos puso aquí y para bien o para mal hemos estado acá. Y hemos sido lo que hemos sufrido las consecuencias del, como se dice popularmente, del mal gobierno. Y hablo sobre todo de lo que a nosotros nos corresponde, y es de Colombia. A nosotros ningún gobierno colombiano nos ha convocado. Nosotros hemos revisado 40, 50 años de instalación de comisiones, de grupos de trabajo, de mesas, de comisiones de vecindad, lo que usted quiera. Y en ninguno de esos espacios de trabajo binacional se convoca o se habla de quienes habitamos la frontera. Eso se lo planteo porque para nosotros ese es el elemento fundamental de un gobierno progresista. Y si este es el gobierno del cambio, nosotros lo que hemos planteado es que el cambio tiene que ser de verdad.
Y para que el cambio sea de verdad, tiene que tener en cuenta la voz de quienes habitamos la frontera. Porque aquí siempre se convoca a los mismos. Se convoca a las élites políticas, se convoca a las élites económicas para dialogar y para hablar de negocios. Porque aquí, históricamente, las élites de Caracas y Bogotá se han reunido para hacer negocios. Y nosotros lo que le estamos planteando en un documento que le enviamos al presidente Petro era que esta vez, además de los negocios, porque no lo negamos, que se necesitan, pero que además de los negocios, el centro del restablecimiento y de esa nueva visión de frontera fueran los habitantes de la frontera. Y ahí va entonces lo que ya planteamos, y es cuál va a ser la propuesta del gobierno progresista o del progresismo para recuperar a los territorios fronterizos de la miseria, del abandono, de la pobreza, de la informalidad y de la violencia. Le decíamos en estos días en una reunión a algunas personas del gobierno que nos decían, en concreto, ¿ustedes de qué están hablando? Y le decíamos, en concreto estábamos hablando de cosas como el corregimiento de Agua Clara, con una extensa frontera con Venezuela, pertenece al municipio de Cúcuta, a 40 minutos de la ciudad, y no tiene agua potable. El agua que consumen alrededor de 6.000 personas es un acueducto rural que administra la comunidad. Y entonces le decíamos que cosas, las aspiraciones como esas, unas comunidades abandonadas por el Estado colombiano pudieran por lo menos tener agua potable en el marco de esta nueva visión fronteriza. Porque el fondo en la propuesta de las organizaciones de sociedad civil del departamento es que aquí haya una política fronteriza, una nueva política fronteriza desligada de la teoría de la seguridad nacional. A nosotros no aceptamos que nos sigan viendo como un problema de seguridad nacional para Venezuela o como un problema de seguridad nacional para el gobierno colombiano. Aquí hay problemas de fondo que no han sido atacados por ningún gobierno y que ojalá esta sea la hora de que lo resuelva. Creo que pasan muchos de los problemas y complejidades que atravesamos ahora. Incluso no voy a profundizar, pero también tendrá que replantearse con lo que estás diciendo la relación de Colombia en la OTAN. Ahí se tendrá que replantear porque también implica estar mostrándole los dientes a toda hora a los países vecinos y así no se puede si vamos a hablar de paz total. Bien, hay una mesa de negociación ya en Caracas con el ELN y que uno de los temas claves será la frontera. Y lo que estás diciendo es la participación efectiva de la sociedad. ¿Qué perspectivas y qué esperanzas o no se ven frente a esa mesa? Todas. Tenemos toda nuestra fe, todo nuestro empeño de que eso pueda llegar a buen término. Nosotros, en nuestra condición de defensores de derechos humanos, no podemos hacer otra cosa que apoyar, que abogar por la solución política a estos conflictos y apoyamos la estrategia de paz total. Hemos hecho algunas propuestas alrededor de cómo sería la implementación territorial. Tenemos preocupaciones, pero nuestra apuesta es una apuesta total a que el diálogo, sobre todo y especialmente con el ELN, funcione. Y hemos insistido, a pesar de que parece una verdad de perogrullo y que todo el mundo lo dice, pero en el territorio es distinto. La clave del proceso con el ELN va a ser cómo lograr una articulación de todos estos procesos sociales en el departamento con la mesa de diálogo. Y sobre todo algo que para algunos les ha parecido novedoso. Nosotros estamos proponiendo que estos procesos sociales, estas comunidades de habitantes de frontera participen también en la mesa de diálogo, que hemos sido quienes hemos sufrido la violencia social y política, la violencia criminal y las grandes operaciones militares y todas estas agresiones militares a Venezuela que han sido sufridas por quienes habitamos la frontera. Entonces lo que estamos diciendo es, quienes habitamos la frontera también tenemos derecho a participar de la mesa de diálogo en la idea de poder proponer también solución a problemáticas históricas como le contaba anteriormente. Y bien, y viene otro reto, las elecciones regionales, donde también se juega la puesta en marcha de ese proyecto de vincular la frontera a un proceso binacional que repercuta en el beneficio de las poblaciones, no solamente de las petroleras, de las empresas de carbón,
de las empresas de Palma y etcétera. Bien, ya para ir finalizando, nos quedan muchos temas que esperamos seguir ahondando. En el 2023 lo tendremos para seguir ahondando en temas fronterizos. Nos queda pendiente también la zona de la Amazonía, en donde también hay una serie de situaciones muy complejas. Y sería para ir cerrando, Wilfredo, ¿qué perspectivas se tiene? ¿Cuáles serían las perspectivas de cara a esas elecciones regionales y de cara a lo que se debe hacer desde el movimiento social en función de poner condiciones? Como un llamado. Bueno, nosotros hemos dicho y le hemos dicho al gobierno nacional que nosotros entendemos el proceso de transformación política desde los territorios, que a nosotros nos parece que la transformación política del país no se genera solamente desde Bogotá o desde los ministerios. El gobierno nacional tiene unas responsabilidades en su acción de gobierno diaria y dar respuesta a las promesas de campaña, al programa de gobierno y al Plan Nacional de Desarrollo. Pero el tema de la transformación política en los territorios es fundamental. Las mafias políticas, los clanes, la corrupción imperante, sobre todo en departamentos como Norte de Santander, que aún son muy poderosos en el tema del manejo público, el manejo electoral, de las alianzas con la corrupción, con la ilegalidad, con la criminalidad, están más vigentes que nunca. Hoy tienen más dinero que nunca, tienen más representación política que nunca. Entonces, para nosotros no tiene ningún sentido, y eso lo hemos sido muy sinceros con el gobierno nacional, no tiene ningún sentido hablar de un proceso de transformación política en el país si no se arranca desde los territorios. Y en eso, el tema electoral, que hace parte de ese proceso de transformación política, no es todo, pero hace parte de él, y las elecciones del año entrante son fundamentales. Y nosotros ahí queremos hacer una gran apuesta desde el movimiento social en el departamento. Nosotros tenemos un proceso muy potente que nos puede ayudar en algunas regiones del departamento a quitarles el poder a la mafia política local, regional y nacional. Pero para eso el gobierno nacional también tiene que tomar una decisión, porque aquí es fundamental que se tenga claro ese proceso de transformación político, cómo va a ser, porque como le decía anteriormente, el tema electoral es fundamental, es clave, pero no es el único. Hemos estado planteando procesos de fortalecimiento de los procesos sociales, campesinos, comunitarios. Hemos estado planteando un proceso de desarrollo, de apertura total a todas estas reivindicaciones de comunidades y organizaciones que toda la vida han estado luchando por el puente hamaca, por la escuela, por el profesor, por el médico, y que la acción de gobierno diaria tiene que ayudar de manera positiva a resolverlo para ir fortaleciendo todo este movimiento social y popular en el departamento. Bien, vamos cerrando y no me puedo ir sin hacerte una pregunta que será como la apertura para otro espacio de entrevista. La paz total incluye la negociación, no, el diálogo, no negociación, el diálogo con la criminalidad de alto impacto, así lo denomina. Y lo que estás describiendo es que la frontera tiene no solo la negociación con grupos insurgentes, sino también la apertura. ¿Cuáles serían tus sugerencias, tus llamados frente a ese otro espacio de diálogo que a veces no está muy claro, pero cuál sería tu llamado para cerrar por el día de hoy? Mira, Alfonso, para ser concretos, nosotros tenemos acá dos problemas principalmente frente al tema de la paz total, o dos grupos de actores más bien. Uno es el tema del diálogo político con el Ejército de Liberación Nacional y los grupos sucesores del desarme de las FARC, que el gobierno nacional anterior, la verdad no tengo claro si este también, llamaba disidencias. O sea, aquí hay dos estructuras de la FARC, una muy potente, el Frente 33 de la FARC, y la segunda Marquetalia, un poco más, no ha podido como desplegarse en el departamento. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la criminalidad organizada alrededor del narcotráfico, que tiene que ver con los carteles transnacionales de la droga, Sinaloa y Jalisco, nueva generación. Y ligados a ese tema, surgidos en ese proceso, está el Clan del Golfo. Pero además de eso hay una serie de estructuras criminales con mucho arraigo, dedicadas a otros temas,
de criminalidad organizada. Entonces, ese es el escenario nuestro. Y el fondo, 42.000 hectáreas de hoja de coca y alrededor de 350.000 kilos de producción de pasta. En una extensa frontera, a pesar de que no es cierto que la mayoría de esa droga salga por Venezuela. Eso no es cierto. Hay un montón de cosas ahí dinámicas que han ido cambiando en el tiempo. Pero lo que quiero llegarles es que el gobierno nacional tiene que ser muy audaz. Tiene que ser muy audaz para abordar este proceso. Lo que hemos dicho y le hemos recomendado al gobierno es que hay que hacer un esfuerzo por conocer todas esas causas históricas en estos territorios. ¿Por qué el paramilitarismo se ha sentado en los últimos 23 años en Norte de Santander? ¿Qué ha generado eso? ¿Por qué el alzamiento armado del desarme de un grupo tan potente como la FARC no resolvió absolutamente nada en Norte de Santander? ¿Por qué el ELN ha logrado desarrollar todas esas estructuras urbanas, rurales, suburbanas en Norte de Santander? Es uno de los departamentos en donde, junto a Arauca, que pueden concentrar fácilmente alrededor del 60%, 70% de las estructuras del ELN en Colombia. Entonces, lo que le hemos dicho al gobierno es que hay que acercarse a los territorios, hay que ser muy audaces en entender esas dinámicas para respuestas. Son respuestas que no pueden ser colectivas ni conjuntas. Cada una de estas estructuras y estas dinámicas de violencia y de afectación a comunidades y a gobiernos locales tienen unas particularidades y unas complejidades. Y quiero cerrar con un elemento que nos desmarca del resto del país, con excepción, por supuesto, de Putumayo y Nariño, y es que la frontera para nosotros se ha convertido en un actor fundamental para la actividad ilegal, de todo tipo, de todo tipo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Más allá, podría pensar uno rápidamente que eso se resuelve con un acuerdo con el gobierno venezolano, y eso no es tan sencillo, porque hay unos poderes fácticos a lo largo de la frontera, desde la institucionalidad venezolana y por supuesto desde la institucionalidad colombiana, con arraigo en complicidades y convivencias con todas estas ilegalidades que ocurren en la frontera. El reto es grande. Agradecerte, Wilfredo, por este espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento y por estas rutas también que nos das en lo que sigue, en lo que viene, en términos de reconstruir las relaciones, de reconstruir una agenda desde abajo y poner condiciones en un gobierno que está escuchando a las organizaciones sociales y populares. Tendrá que ser la misma organización la que ponga esas condiciones y se haga escuchar, se haga contar, se haga sentir. Wilfredo, muchas gracias por tu tiempo. A usted, hermano, con mucho gusto. Un abrazo. Buen día. Bien. Y a todos quienes nos escuchan y nos ven, nos estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.